Mi nombre es Amanda Dill y yo les voy a hablar sobre el Milagro de los Andes. El Milagro de los Andes también puede ser considerado como el suceso en el cual el avión uruguayo se estrelló. Pero yo les voy a hablar sobre el libro escrito por Fernando Parrado y Vicente Rause. Fernando Parrado, también conocido como Nando Parrado, fue uno de los sobrevivientes a aquel evento. También cabe aclarar que aunque yo hablaré sobre el libro, estaré ilustrando con lo que fueron escenas de la película La Sociedad de la Nieve, así como también algunas reales. Fernando Parrado nos cuenta cómo era lo que sentía, qué es lo que vivía en cada una de estas etapas. Primero nos cuenta cómo era su vida antes de, qué era lo que acostumbraba a hacer, qué hacía, con quién estaba. Muchos de los demás sobrevivientes se concentraban mucho a que ellos eran creyentes en Dios, por lo tanto lo que acostumbraban a hacer era ir a la iglesia. Por otro lado, Fernando Parrado se concentró más en lo que era su familia, puesto que su hermana y su mamá fueron también partícipes de este viaje. Los doctores afirman que Fernando Parrado tuvo lo que fue un derrame cerebral, pero cuando uno de los sobrevivientes iba pasando chocó con él, eso hizo que su cabeza cayera sobre lo que era hielo. Eso fue una de las técnicas que hizo que él sobreviviera. En la película de esto sí nos damos cuenta, puesto que después de que haya despertado, él tenía los ojos muy negros, morados. Lo que podía ser ojeras, realmente los tenía muy negros, y eso era un síntoma o una secuela de que él había tenido un derrame cerebral, pero debido a que su cabeza cayó sobre el hielo, fue como una técnica de recuperación. Como segunda etapa nos cuenta cómo es que al despertar se da cuenta que su mamá murió. Cabe aclarar que a las personas muertas las sacaban del avión y las enterraban sobre la misma nieve. Pero en busca de su hermana se dio cuenta que ella aún estaba viva, así que lo único que iba a hacer durante esos días era no despegarse de ella. Muchas veces le daba la comida que a él le tocaba, puesto que la comida era muy reducida, y aún así a él no le importaba, dándonos a entender que muchas veces damos todo por una persona que realmente es valiosa para nosotros. No nos va a importar si nosotros estamos bien o mal, mientras esa persona está bien, para nosotros va a estar bien. También nos cuenta sobre aquella promesa que le hizo a su hermana Susie. Nos cuenta que le hizo la promesa de que, aunque ella no sobreviviera, él haría todo lo posible para sobrevivir por él, por ella, por su mamá, por los que no sobrevivieron, dándonos a entender que Fernando no solo se preocupaba en él, se preocupaba en todos, y él quería salir de ahí para demostrar que realmente la unión que había en ellos fue lo que ocasionó que ellos pudieran salir de ahí. Durante una búsqueda de salida se encontraron con lo que fue un radio que trataron de hacer funcionar para que ellos se pudieran comunicar, es decir, ellos pudieran hablar, pero no lograron eso. Lo único que pudieron lograr hacer es que el radio funcionara para que ellos pudieran oír, y así se mantenían informados de lo que iba pasando. Así se enteraron de que una de las búsquedas que estaban haciendo fue cancelada. Renovarían la búsqueda hasta cuando ya no hubiera nieve, hasta la primavera, es decir, que ya no buscaban gente viva, buscaban gente muerta, buscaban solamente los restos para que pudieran ser reconocidos por sus familiares. Desde ese momento, para algunos fue malo, pero para otros fue bueno, puesto que ya no dependían de los de afuera, dependían de ellos mismos para sobrevivir. Una de las cosas por la que tomaron más a pecho el hecho de que dependían solo de ellos era que cuando una vez que se acabara la comida, empezaron a comer lo que eran cuerpos humanos muertos. De esto se encargaron 3 personas en cortar las carnes, que fueron los primos Strauch. Los primos Strauch fueron de los que más trabajo se llevaron, puesto que ellos eran los únicos que sabían a quién pertenecía la carne que estaban comiendo los demás, porque a manera de cuidar su salud mental, trataron siempre de hacerlo a escondidas, de que nunca se dieran cuenta de qué realmente estaban cortando y de quién permanecían. Ellos se llevaron una gran carga para cuidar a los demás. Con esto no quiero decir que los únicos que hayan trabajado eran los primos Strauch. No, todos pusieron su granito de arena, todos hacían algo por el equipo. Por ejemplo, uno de ellos hizo anteojos porque la nieve y el sol no se llevaban tan bien, lo que estaba ocasionando que se les empezaran a quemar las córneas. No solo eso, sino que también, por ejemplo, comer nieve, que era lo único que les quedaba en caso de que no comieran carne, o incluso si buscaban algo de agua,
Lo único que les quedaba era la nieve, pero la nieve les estaba molestando mucho, les quemaba la boca, por lo cual inventaron un plan como tal para derretir lo que era la nieve. Y no solo eso, sino que también envolvían la nieve para poder chuparla. A pesar de que había momentos en los que realmente la tristeza era baja, puesto que los muertos ya eran muchos y realmente un día podía morir uno y al siguiente otro, realmente las esperanzas eran bajas, también había momentos de felicidad, y no como tal de que estuvieran felices de que estuvieran en ese lugar, de que estuvieran en ese momento, que pasaran eso, no, al contrario, estaban felices de que por lo menos tenían a alguien con quien estar, tenían con alguien con quien hablar, se sentían felices de esos, así que muchas veces ellos platicaban entre ellos y hacían una o que otra broma. En uno de esos momentos de risas fue cuando una avalancha hizo que el avión se quedara enterrado bajo la nieve. Esto ocasionó frustración, puesto que la avalancha entró por las ventanas aplastando a todos a manera de que hubo muchos muertos y no podían salir de ahí puesto que la nieve estaba aún un metros más arriba. Las muertes ocasionaron que causara bajas, que causara tristeza. Uno de ellos fue el que denominaron capitán, puesto que esta persona era la más encargada de motivar a cada uno de los chicos, incluso y sobre todo lo que fueron los chicos menores, puesto que a los mayores les decía que no les bajaran los ánimos a los chicos. Esta persona fue aplastada sobre la avalancha y quedó muy pero muy abajo de la nieve, al igual que una mujer, la única que quedaba. Para estos momentos, uno de los que motivó a la salida fue Numa Turcati, pero no fue hasta que tuvieron que comer carne. Tuvieron que comer a los muertos que estaban ahí y ya era imposible esconder a quién pertenecían. Aunque los primos hicieran todo lo posible para taparlo, era obvio a quién pertenecía y eso estaba causando mucha más frustración en lo que eran las personas. Una vez que salieron de la nieve, empezaron a hacer búsquedas de lo que era la parte de atrás del avión. En una de esas búsquedas iba Antonio Vicentí, Roberto Canessa y Nando Parrado, en la cual se encontraron la parte de atrás y en esta había una radio y aunque trataron de hacerla funcionar pues no funcionó. Lo único que se llevaron de ahí fue una tela que los cubría del frío, alguna comida, chocolates, todo lo que encontraron que les servía se lo llevaron. Pero no les duró mucho, sino fue hasta que hicieron una última expedición motivada por la muerte de Numa Turcati, puesto que él dijo que no hay amor más verdadero que el que da la vida por un amigo. Esta última expedición fue iniciada por 3, pero terminó siendo de 2, puesto que la carne que tenían era para alrededor de 10 días y lo que les llevaría sería al menos 2 semanas. Fue encabezada por Nando Parrado y Roberto Canessa. Estuvieron viajando entre montañas por al menos 12 días hasta que dieron con que ya no había nieve y encontraron un río del cual aprovecharon todo el agua que había. En ese momento Roberto Canessa ve lo que fue una persona en un caballo. Esta persona fue a informar al pueblo más cercano que había encontrado a los sobrevivientes de los Andes. El único que regresó después para buscar a los demás sobrevivientes fue Nando Parrado, puesto que él en su libro cuenta que él iba a ir a felicitar a uno de sus sobrinos y para esto llevaba unos zapatos que le dio a uno de los sobrevivientes y le dijo que iba a regresar por esos zapatos, pero realmente no se refería a que él literalmente iba a regresar por los zapatos, se refería a que iba a regresar por ellos, que los iba a venir a buscar, porque ese era su objetivo principal, no que salieran solamente ellos dos o solo saliera él, sino que sobrevivieran todos, porque para ellos ya eran una familia, ya eran una unión, ya eran uno solo. Las condiciones en las que vivieron tuvieron que relacionarse a tal manera que crearon lazos que no pueden ser comparados con una amistad, con una hermandad. Eran lazos diferentes. El único de las personas con las que llego a empatizar más son las que a la persona que le decían Tintín. Esta persona era la encargada de tomar fotografías
Es decir, ¿quién se toma una fotografía cuando estás en condiciones deplorables? Hace día no te bañas, hace día no comes, aumentaste 10 años de edad, pero bajaste 10 kilos. Realmente las condiciones no eran aptas como para las fotografías. Entonces, ¿qué buscaba reflejar él? Yo lo tomo que aunque estaban en esas condiciones, estaban vivos. Y es por eso que él tomaba fotografías, porque estaban vivos y realmente querían vivir. Otra de las personas fue una de las sobrevivientes, de los sobrevivientes, que llevaba consigo un maletín en el cual recolectaba una cosa de cada uno de los personajes, principalmente de los fallecidos. Maleta que cuando los fueron a recoger y le dijeron que la dejara, él dijo que no subiría a ningún lado si no era con la maleta, puesto que él quería llevarse algo de cada quien, quería tenerlos, guardarlos ahí, porque a pesar de que la alma estaba ahí y le estaban sus recuerdos, posiblemente en fotografías, quería algo físico de ellos, algo que dijera, ah, esto era de tal persona, y se pudiera recordar de él. Entonces es algo como muy empático. De este libro se pueden sacar muchas enseñanzas. Una de ellas, y la que vio más reflejado en lo que fue Fernando Parrado, fue el hecho de que nunca te rindas. Fernando, a pesar de que estaba en las peores condiciones, estaba al punto de la muerte, nunca se rindió. Fue de los que más motivó, fue de los que más guió las búsquedas. Nunca se rindió. Otra es que valores lo que tienes porque no sabes cuánto lo vas a perder. Fernando Parrado perdió a las dos personas más importantes de su vida en menos de una semana, en menos de un mes, en menos de un año. Las perdió de un momento a otro y sin siquiera poderse despedir. Y la última y más importante para mí es que en este caso la amistad lo puede ser todo, la unión lo puede hacer todo. Como tal, el amor lo puede hacer todo. En este caso, la unión de todos los sobrevivientes hizo que al final ellos pudieran llegar, porque sin unos, otros no podrían, y sin otros, y sin estos otros, otros no podrían, y sería un bucle y jamás hubieran salido. Pero debido a que se unieron ideas, se motivaron entre sí, es que lograron salir. Es por eso que yo digo que esa es como la más importante y la que más nos deja, y sobre todo que es una historia real, no es algo ficticio o algo que se inventaron, es algo real, lo que se vuelve mucho más motivador.